Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Les parece? Oramos de una vez. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Te damos gracias porque no hay nadie como tú, Dios. Y en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Este tiempo es tan especial, Dios, porque tú eres hablando a nuestras vidas. Permite que nuestro corazón esté preparado, pueda estar listo para agradarte en todo momento, Dios. Pero sobre todo queremos escuchar tu corazón, tu palabra a nuestras vidas, Dios. Te necesitamos tanto y es necesario que tú hables a nosotros. Tú sabes de qué tenemos necesidad y que tú tienes que hablar a nosotros. Ministranos, enséñanos y cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías, abran sus Biblias en Isaías capítulo 38. ¿Cuántos de ustedes están preparados para morir? A ver, levante su mano. Si Dios hoy te llama a su presencia, ¿cuántos estarían listos para irse? ¿O cuántos le dirían a Dios, mejor despuesito? A ver, levante la mano. ¿Quién está listo? Si es ahorita ya, vámonos. ¿Seguros? Señor, llévanos por favor. Ay, no, vale. Es una pregunta que yo creo que es importante que podamos hacérnosla y saber. El día de hoy veremos una historia que nos va a llevar a meditar en base a eso. Porque la pregunta es esa: ¿cuántos estamos listos? ¿Cuántos, si Dios me llama hoy, me puedo ir? Algunos podrán decir, yo no me puedo ir porque tengo mis hijos. Otros podrán decir, no, tengo muchas cosas que hacer, yo no puedo dejar a mi familia. Otros van a decir, estoy muy joven, como que todavía me falta mucho. A lo mejor aquellos que ya tienen arriba de ¿qué? 60, porque todavía 50 estamos tan chavos, ya me llego yo ahí, ¿verdad? 60 todavía, pero de repente a jugar en 70, 80, como que ya, pues ya que Dios lo reciba con los brazos abiertos, ¿verdad? No sé, pero la pregunta es, si Dios te llama hoy, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Y yo le puse a esta enseñanza el día de hoy, así, ¿estás preparado? Porque lo importante es saber que si Dios me necesita ya, o dice, ya se acabó tu tiempo aquí, yo pueda estar contento. A veces fallece alguien cercano a nosotros y la pregunta es, ¿y por qué él, Señor? ¿Y por qué si era tan joven? Ahora con lo del COVID, o sea, muchas personas jóvenes perdían la vida. Y la pregunta es, ¿por qué? Si tenía mucha vida por delante. Y es que la mayoría de nosotros pensamos, consideramos que nosotros tenemos que vivir de perdido. ¿Cuántos años creen? 70 dicen por ahí. 80. Yo siempre he dicho, yo quiero terminar el partido, ¿verdad? Y el partido se acaba al minuto 90, entonces. Y ahorita me gusta mucho porque en el mundial dan hasta 10 minutos, ¿verdad? De prórroga, entonces pues, está bien. Yo quiero que se acabe el partido, más lo que añada el árbitro. Ojalá que Dios me permita vivir más de 90 años. Y yo estoy pensando en eso. Entonces, ahorita acabo de iniciar apenas el segundo tiempo. Y para mí me falta mucho. Entonces, de repente pensamos que yo tengo que vivir tanto tiempo, pero a veces en los planes de Dios es diferente. Y tengo que meditar en eso para saber si estoy o no preparado con lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, hoy veremos el capítulo 38 y 39 del libro de Isaías. Y nada más recordar, la semana pasada estuvimos viendo cómo había una amenaza, las 2 semanas anteriores, cómo había una amenaza donde el rey de Asiria venía a conquistar Judá, Jerusalén. Y vimos esta amenaza, esta intimidación y cómo el rey de Asiria blasfemó contra Dios, porque les decía, ¿tú crees que tu Dios te va a salvar? Si me mandó a destruirte. Es más,
ningún Dios ha podido. ¿Tú crees que Jehová podría conmigo? Y vimos a Ezequías cómo oró a Dios, llevó las cartas a Dios, le pidió a Dios, buscó la palabra de Dios, y Dios le responde y le dice: voy a hacer algo. Voy a hacer que el rey de Asiria escuche un rumor, y entonces él va a regresar a su casa y ahí va a morir a espada. Y vimos todo eso la semana pasada y antepasada de toda esta historia. El capítulo 38 y 39, algunos consideran que está escrito antes del 36 y 37, o que sucedió antes del 36 y 37, o a la mitad. Y ahorita lo vamos a ir viendo el por qué algunos consideran esto. Recuerden que el libro de Isaías, todo lo que es la primera parte, incluso hoy terminamos con esa primera parte, son visiones, y nunca me habla de una manera cronológica. No hay un seguimiento como otros libros. Entonces, no hay un acomodo, pero ahorita nos vamos a dar cuenta probablemente por qué está escrito, por qué me habla que está antes del 36, antes del 37, por ahí puede estar, y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, la idea es ver qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Isaías 38, capítulo 38, versículo 1, dice de esta manera: y en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Realmente, porque dicen aquellos días, no sabemos qué días eran. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en este momento Ezequías tiene 39 años. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, ahorita la historia me va a decir que Dios le va a añadir a Ezequías 15 años de vida. Algunos ya saben la historia, lo vamos a ver ahorita. Entonces me dice que de este momento vive 15 años más. Pero entonces, ¿cuántos años tiene? Bueno, si quieren, vamos a separar ahí Ezequías y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y sepárenme los dos, porque vamos a estar brincando en estos dos pasajes en algunos momentos. Entonces separen tanto Isaías 38 como Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, y dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Recuerden que cuando están hablando del reino del norte, ese es el reino de Israel, se habla del reino del sur. Dice: vino a él el profeta, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esto? Empezó a reinar a los 25 años. Mas reinó 29 años. Cuando terminó de reinar y murió, ¿cuántos años tenía? 54. Si a 54 le quitamos 15 que Dios le acaba de dar, ¿cuántos años tenía? 39. Entonces, es simplemente como una referencia, ¿no? En este momento tiene 39 años. Uno podría decir, chavo, ¿no? Chavísimo. ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Pues yo creo que si aquí dijimos que 80, pues va a la mitad. Pero es el momento en el que Dios lo está tratando o hablando con él. Regresemos a Isaías, nada más como referencia. Dice, y enfermó, dice ahí en el versículo 1, y enfermó de muerte. ¿Tuvo alguna enfermedad? No me dice qué tipo de enfermedad tuvo, no lo sabemos, pero sí me habla que era una enfermedad
severa, fuerte, porque prácticamente hoy lo diríamos, lo desahuciaron. Es una enfermedad de muerte. Y muy probablemente, por lo que vamos a leer más adelante, esta enfermedad se ve reflejado, tiene algo que ver con la piel. Era algo que a él le afectaba, estaba en la piel, y era algo en el cual le traía muchos dolores, sufría mucho. Todo eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a confirmar, y la está pasando realmente mal, ¿sí? Este rey está enfermo, este rey está desahuciado, este rey sufre dolores tan intensos, y cuando está viviendo esto, llega el profeta de parte de Dios y le trae una palabra, y probablemente yo creo que Ezequías oraba a Dios, le decía: pues sáname Dios, ayúdame, trae sanidad a mi vida. No lo sabemos, pero quizás cuando llega el profeta Isaías, Ezequías piensa que viene una palabra buena de Dios. Probablemente él estaba esperando que el profeta llegara y le dijera: Dios ha escuchado tu oración y te va a sanar, y vengo a decirte que Dios te va a bendecir, o que Dios esto y todo. Pero lo que viene a decir Isaías no es nada fácil, porque lo que hace Isaías es decirle: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Imagínate, ¿puedes imaginar esto? Que de repente Dios envía a alguien, un profeta, que se levante aquí y que diga: tengo una palabra para ti. Y tú: amén, dime, ¿qué me quiere decir Dios? Y que diga: prepárate, porque te vas a morir. ¿Cómo sería tu reacción? Yo ayer anoche le preguntaba a mi esposa: ¿qué harías? ¿Qué harías si Dios te dice: hoy te vas a morir? Cuando le dice: ordena tu casa, en realidad es: arregla todo, porque te vas a morir. O sea, no vas a vivir. Y la pregunta es realidad para nosotros. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que no quiere saber nada de la muerte. Y otra vez, ¿por qué? Muchos pueden pensar: porque ¿y qué va a pasar de mi esposa y de mis hijos? Quizás en un varón. Y mis hijos son pequeños, ¿qué va a pasar con ellos? No te preocupes. Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿o no? Yo sé que no es fácil decirlo. No, sí, pero es una realidad. Es más, el que estemos bien es el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Entonces, mi pregunta es, creo que el saber cuándo te vas a morir también es bueno, porque te ayuda a estar listo, preparado en lo que Dios quiere hacer. ¿Te gustaría saber qué día vas a morir? ¿O no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Qué nervios, ¿no? ¿Sabes qué? Te queda una noche nada más, así como que: ay, qué miedo, ¿verdad? Te mueres antes, ¿no? Le dio un infarto, se murió antes, ¿verdad? No sé, pero algunos van a decir sí, otros no. Pero no es una palabra placentera, no es una palabra buena. Entonces, si ahí le está diciendo: te queda poco tiempo, aprovecha la oportunidad que tienes y que le está dando Dios. Te vuelvo a decir, es una oportunidad. Ahora, hablando de en base a la muerte, o en base a la muerte trae dolor. Y trae dolor a nuestros familiares. En estos días, como familia, nos tocó vivir algo así. Y a nuestro alrededor han habido amigos, conocidos que han partido. Y vemos el dolor que esa muerte produce. No solamente en la familia directa, aún entre amigos y conocidos, produce un dolor. Entonces, la muerte no es algo: ay, qué bonito, ¿cuántos se quieren morir el día de hoy? Amén, vamos a morirnos. Pues no, ¿verdad? O sea, es algo que a nadie le agrada. Pero tengo que entender algo. Lo que puede ayudar a traer tranquilidad a la familia que siente este dolor solamente hay algo que nos puede dar paz y tranquilidad en medio de ese dolor, y es el saber que realmente fue una persona que amó, que sirvió y que caminó con Dios. ¿Por qué? Porque eso me da una seguridad de decir: yo sé dónde está.
¿Dónde está? Está con Dios. Está en un mejor lugar que en el cual yo pudiera pensar. Entonces, cuando yo sé que es una persona fiel, íntegra, eso me da paz y decir, ¿sabes qué? Pues sí, murió, pero es una graduación y Dios lo tiene ya con un propósito. Dios se lo llevó porque quiso, con un propósito, pero también tengo la esperanza que si camino yo con Dios, un día lo volveré a ver. Esa es una realidad. ¿Y lo voy a conocer? Sí, claro que sí. Hay algunas historias, sobre todo la de Rico y Lázaro, donde me hacen ver y entender que en la muerte o después de la muerte voy a conocer quién está ahí. Entonces, eso me ayuda a entender algo. Para los cristianos, la muerte tiene que ver con una visión, unos lentes diferentes. Sí duele, claro que va a doler. Siempre va a doler. Pero siempre hay una esperanza, número uno, que está con Dios. Y número dos, que un día lo volveré a ver. Eso es cuando la persona está en Dios y cuando tú estás en Dios. Es una seguridad. Triste, y creo que sí tendremos que llorar cuando esa persona no tiene conocimiento, intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos también dónde va a estar. Y lo más triste es que será un tormento eterno, para siempre. Entonces hay una gran diferencia entre, creo que en una persona que muere cuando conoce a Cristo y le sirve, y cuando alguien no conoce a Cristo y está lejos completamente de Él. Entonces, lo que está haciendo Dios es preguntándole a Ezequías, ¿estás listo para morir? Te voy a llevar. Y creo que hoy es lo mismo que Dios puede preguntarte, o es lo mismo. Es más, si tú quieres saber qué es lo que Dios te quiere hablar el día de hoy, esta puede ser una palabra para ti, ¿sí? ¿Qué dice Dios? Ordena tu casa, porque morirás. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero vas a morir. Y puede ser en cualquier instante, y lo importante es que puedas tener ordenada tu casa o tus cosas. Versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, ¿verdad? Pues lógico. Si alguien viene y te dice, estás enfermo, estás desahuciado, y luego viene Dios y te dice, tengo noticias para ti, ¿me vas a sanar? No, te vas a morir. Y así como que, ¿qué harías? Pues vas a llorar. Y lo que hace Ezequías es eso. Voltea su rostro a la pared, me hace entender que estaba en cama sin moverse. Es más, a mí me hace entender algo. Yo no sé si ustedes se preguntaron cuando las semanas pasadas, tanto el rey de Asiria o el Rabsacés fue a hablarle al pueblo, a intimidar, ¿por qué no sale Ezequías? ¿Por qué manda mensajeros y no sale él a decir, aquí estoy, a ver? ¿Por qué es que no confíe, que no me crean? Bueno, muy probablemente es porque en ese tiempo Ezequías estaba en cama y él no puede salir. ¿Y qué hace? Pues manda mensajeros. Entonces Ezequías está en cama, se voltea hacia la pared y dice ahí que ora a Jehová. Otra vez, él está pidiéndole a Dios, quizás como siempre, y su oración quizás para nosotros no tiene mucho sentido, pero para él sí, porque le dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Lo que hace Ezequías es apelar a sus obras. Y yo no diría, pero la Biblia me dice que no, importantes no son las obras. Sí, el problema es que Ezequías no está viviendo en el Nuevo Testamento como nosotros lo sabemos. Para él está enfocado en la ley. Y él sabe lo que dice Deuteronomio 28, que si tú oyeres la voz de Dios y obedecieres, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si escucharas la voz de Dios y no obedecieres, todas estas maldiciones caerán sobre ti. Y entonces Ezequías apela, dice,
Tú has visto que he sido íntegro, que he hecho lo que te agrada. En otras palabras, yo he cumplido tu palabra. Escúchame, oye mi oración, mi ruego. Y entonces, versículo 4, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Entonces, al momento que él oró, lloró, Dios le habla a Isaías. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo 18, vamos tantito para allá. Recuerden que dije que me lo separaran. Me habla un poquito, me describe un poquito más lo que sucedió. Porque aquí me pareciera que Isaías le da el mensaje, se voltea a Ezequías y luego Dios le contesta. Pero dice en el versículo 4, Segunda de Reyes, capítulo 20, no 18, el 20, vamos al 20 mejor. Segunda de Reyes 24. Si ustedes leen este capítulo, es la misma descripción de lo que Isaías está diciendo, pero dice así: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo. ¿Qué sucedió? Isaías llega, da la palabra. Me imagino que todos se quedan así, pues, al escuchar lo que acaba de dar la palabra de Dios. Se va Isaías, y cuando va a la mitad del patio, Dios le dice: regrésate. Y va a regresar, dice ahí, deje separado, regresemos otra vez a Isaías. Dice: ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Simplemente como un punto, ¿se dan cuenta por qué pensamos que esto está antes de lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos cómo Dios había librado al pueblo del rey de Asiria y cómo mató a los 185,000. ¿Se acuerdan? Entonces, al momento que aquí dice, versículo 6, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Entonces, si esto pasara después de haber matado a los 185,000, no tiene sentido. Entonces podemos creer que esto era antes, durante la amenaza que el rey de Asiria estaba haciendo. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le añade 15 años a Ezequías. Voy a preguntarte, ¿qué harías si Dios te dice: te quedan los últimos 15 años? ¿Cuántos seguirían viviendo como viven? ¿O cuántos cambiarían su manera de vivir? Ahora, 15 años se oyen mucho, ¿no es cierto? Pero los que tenemos hijos, nos damos cuenta que cuando menos pensamos, apenas pareciera que ayer lo sacamos de ahí del hospital, ¿no? Cuando nos entregaron, yo ya están en la universidad. Y uno dice: pasó de volada. Se va de volada. O sea, esta es una realidad. El tiempo pasa de volada. 15 años suena mucho, pero no son nada, y menos para aquel que va a morir. Separemos ahí y regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5, y sigamos leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Una vez que Isaías va en la mitad del patio, Dios le dice que regrese, y dice así, versículo 5: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo Ezequías, cuando recibió las cartas de amenaza, ¿a dónde subió? A la casa de Jehová. Entonces puede ser que en este momento precisamente esté pasando esto. Dice versículo 6: y añadiré a tus días 15 años,
y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esto lo leímos la semana pasada. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces la pusieron esta masa de higos ¿sobre qué? Sobre una llaga. Entonces esto me hace ver lo que les decía. Probablemente su enfermedad tenía que ver con la piel, porque sobre la llaga lo pusieron y sanó. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Lo que hace Ezequías es que le pregunta a Isaías: a ver, dame una señal. ¿Cómo puedo creer tu palabra, lo que me acabas de decir? ¿Cómo puedo saber que lo que me estás diciendo, esto es real? Versículo 9. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Lo que hace es, Dios te va a dar una prueba, una señal, y te hace una pregunta: ¿qué quieres? Que la sombra, recuerden que pues se guiaban a través del sol, va avanzando y la sombra se va moviendo, y conforme va avanzando el sol, la sombra también va avanzando. Entonces le dice Dios: a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres que la sombra avance o quieres que la sombra retroceda? Y mira lo que le dice, y Ezequías respondió, versículo 10: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces él dice: bueno, si la sombra va a ir avanzando, eso es normal y es bien fácil, porque de una manera natural el sol va avanzando y automáticamente la sombra, ¿qué va haciendo? Va avanzando, y dice: eso es fácil. No, algo difícil es que la sombra vaya para atrás. Y le dice: quiero eso. Y acabamos de leer que Isaías ora para que Dios cumpla lo que Dios ha dicho. Interesante aquí nada más. ¿Se dan cuenta que esto no se le ocurre a Ezequías? A mí se me ocurre que Dios haga algo, un milagro, y se me ocurre que la sombra retroceda. No es así, sino lo que está sucediendo es que Dios le dice: te voy a hacer una prueba, una señal que me estás pidiendo, y te pido que escojas de esto o esto. El que está haciendo todo esto es Dios, y el que va a mostrarlo completamente es Dios. Esto simplemente es para entender que yo le puedo pedir a Dios una prueba, pero a veces no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios me quiera mostrar. ¿Me explico en cuanto a esto? Regresemos a Isaías, por favor. Isaías 38, versículo 7, aquí nos quedamos. Dice así: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que has dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Cuando uno escucha esto y uno trata de explicarlo, pues no hay manera. Se me puede preguntar: ¿y cómo fue eso? Pues no lo sé. Una, porque no estuve ahí. Dos, porque la Biblia tampoco me dice. Lo único que sí me dice es que sucedió, que descendió, regresó el reloj. ¿Qué pasó? Pues el reloj, el sol no se mueve. Entonces el movimiento de la tierra puede ser, algunos que pueden decir, pues Dios regresó así como que 10 grados, ¿verdad? Otros dicen no, la tierra continuó igual, simplemente la sombra se movió. Bueno, sea una o sea otra, esto es un milagro. Y la Biblia simplemente me dice que esto fue lo que sucedió. Lo interesante es que Dios simplemente está confirmando su palabra. ¿A cuál? Que Dios le había dado 15 años más a Ezequías. Esto es una realidad. 15 años es lo que Dios le da. A partir de ahora, del versículo 9, empieza Ezequías
a dar una especie de un salmo, o más bien como un testimonio de lo que está viviendo o vivió en ese momento, de su enfermedad y de su sanidad. Es como un testimonio, ahorita lo vamos a ver. Pero también puedo entender algo. Lo que vamos a leer es lo que hay en el corazón de Ezequías. A través de estos versículos nos daremos cuenta de cómo él está pasando y probablemente a través de lo que él escribe, bueno, Dios también puede hablar a nuestras vidas. Dice así, versículo 9: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo lo escribió? Cuando enfermó y sanó de su enfermedad. De repente Ezequías se pone a escribir un testimonio, un salmo dirigido a Dios. Versículo 10: yo dije, mira lo que él dice: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Interesante, la palabra Seol significa el lugar de los muertos. Y creo que puedo ver en este versículo lo que muchas veces nosotros pensamos: que yo no puedo morir ahorita porque estoy muy joven. Ezequías está diciendo: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, al lugar de los muertos. Tiene 39 años Ezequías. Yo creo que él pensaba vivir de perdido los 80, lo que quizás muchos de nosotros podemos pensar. Y él está diciendo: me voy a morir a la mitad de mis días. E incluso, mira lo que dice al final: privado soy del resto de mis años. O sea, Dios me ha quitado el derecho de vivir, la obligación de vivir. Y a veces lo vemos así. Nosotros le queremos entregar nuestra vida a Dios, le entregamos nuestra vida a Dios, y pareciera que nosotros todavía tenemos el derecho de decidir cuánto tiempo debo de vivir. Por eso quizás si Dios te dice que hoy te va a llamar a su presencia, muchos podríamos decir: no, Dios, mira, todavía soy joven. Y tengo que verlo de esta manera: mi vida no me pertenece. ¿Mi vida a quién le pertenece? ¿Quién decide o quién sabe lo que es lo mejor para mi vida? Dios. Y la pregunta es: ¿por qué a uno lo deja vivir tantos? No sé. Creo que yo he visto no sé si 102 o 107 años, creo que es lo más que yo he visto de personas que me ha tocado ver, ¿no? Bueno, no en persona, pero he perdido ahí las noticias, ¿no? Personas arriba de 100 años, ¿cuántas hay? Muy poquitas. Y de repente vemos que mueren niños, mueren jóvenes. Y la pregunta es: ¿pero por qué? Vuelvo a decir, pensamos que yo tengo derecho de vivir lo que yo creo y lo que yo considero. Todos, la mayoría, no creo que alguien piense diferente. Toda la mayoría estamos preparados para o queremos llegar a vivir y morir de viejitos. La mayoría. Estás con tu esposa y dices: uy, quisiera llegar a la vejez contigo, ¿verdad? O sea, de viejito, estar juntos. Cuando ves a tus hijos, quieres conocer a tus nietos, o sea, habla de todo eso. Pero de repente Ezequías abrió su corazón. Él lo ve como una pérdida, porque dice ahí: privado soy del resto de mis años. Me han quitado el resto de mis años. Lo que yo quería me lo han quitado. Y él ve la muerte como una pérdida. Muy diferente a cómo lo ve Pablo, porque Pablo lo dice algo bien diferente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pablo lo ve diferente, es más, Pablo dice: yo ya no quiero estar aquí. Si por mí fuera, yo ya quiero estar con Dios. Y no estaba deprimido, no estaba amargado, sino que él sabía en dónde estaba puesta su mirada. Y él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si por mí yo estuviera allá, pero si Dios me necesita aquí, me quedaré. Me quedaré, claro que sí.
Y entonces esto me habla de cómo el corazón de Ezequías está viendo la muerte. Versículo 11, sigamos leyendo. Dije, no veré a Jah en la tierra de los vivientes, y no veré más hombre con los moradores del mundo. Jah, pues es Jehová, es como una contracción de lo que significa Jehová. Y Ezequías se lamenta porque ya no va a estar en este mundo. O sea, él dice, lo más triste es que ya no voy a poder estar en este mundo. Ya no voy a estar con mis amigos. En otra versión dice, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. En otra versión dice, ya no estaré más con mis amigos. Y de repente pareciera que Ezequías quiere vivir para seguir disfrutando de este mundo. Y Dios ha sido bien claro que dice, no hagas tesoros en el mundo. Es más, este mundo pasará. Dios no quiere que pongas tu mirada en este mundo. Quiere que tu mirada esté puesta en Dios, y que tu deseo y tu corazón pueda estar en el cielo. Otra vez, el que uno desee estar con Dios no es porque esté amargado y no quiere vivir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vivo para Dios y vivo agradecido, pero mi deseo es estar en su presencia. No hay nada como el poder estar un día delante de Él. Versículo 12 dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad y me consumirás entre el día y la noche. O sea, lo que él está diciendo es, pues ya no voy a vivir aquí. Mi morada va a ser traspasada, va a ser cortada en un instante. Y él dice, me cortará con la enfermedad y me consumirás entre el día y la noche. ¿Sí? Es la mañana y en la noche. O sea que en la tarde Él se va a ir. Y versículo 13 me dice, contaba yo hasta la mañana. O sea, yo pensaba que Dios me dice, vas a morir, y probablemente Él dice, yo pensaba que todavía va a ser mañana, pero no, sorpresa es que va a ser hoy en la tarde. Y vuelvo a la misma línea. Él está viendo cómo vivir más, cómo no aceptar quizás la voluntad de Dios de una manera con gratitud, y Él está pensando en que todavía le queda más tiempo de vida. Dice, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Y yo creo que podamos entender tantito algo. Esta vida también pasa de volada. Es increíble. Tú te pones a pensar lo que es el mundo, la historia de cuando Dios creó los cielos y la tierra, y no sé cuándo Dios vaya a venir por su pueblo y todo, pero nuestra vida aquí es nada. La Biblia me enseña que la vida incluso la define como una neblina. Cuando la Biblia me dice que todo es vanidad, la palabra vanidad en Eclesiastés, a veces pensamos que la vanidad me habla de algo como que sí es hueco, vacío, pero algo como malo, ay, no sé, vanidoso, pero no. En el original la palabra vanidad refiere como una neblina que en un momento está y desaparece, ¿sí? Como cuando una bruma. Es que hoy amaneció con la neblina y de repente se fue. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Bueno, la Biblia así define la vida. Nuestra vida está en un instante, en un momento. Algunos pueden vivir hasta 100 años, otros puede ser muy corto, pero al final pasa. Y la vida tenemos que vivirla al máximo, y tenemos que vivirla para Dios. Si yo no estoy listo para un día estar en su presencia, yo no voy a vivir la vida como Dios quiere. ¿Cuántos de aquí somos los hombres del mañana? Ejemplo, su esposa le dice, arréglame la puerta, y tú dices, mañana. Tus papás te dicen, recoge el cuarto, y tú dices,
mañana. ¿Cierto? Vas a cambiar, ¿y cuándo es? Mañana. Siempre pensamos en el mañana porque tenemos la idea de que voy a vivir mañana, cuando yo no sé si esta noche Dios viene a pedir nuestra alma. Entonces, cuando yo entiendo eso, me tiene que hacer un clic y entender que yo tengo que vivir mi vida al máximo. Yo creo que si Dios te dijera, mañana estarás conmigo, hoy sería el mejor domingo en tu relación con Dios, ¿no es cierto? A lo mejor algunos le dirían, hola, ¿cómo estás? Soy yo. Sí, yo sé que te sorprende, pero solamente te hablo para pedirte perdón. ¿Y qué te pasó? No, nada, pero quiero que me perdones. ¿Me puedes perdonar? Sí, gracias. Gracias, Dios, ya hubo una, otra vez. A lo mejor algunos se la pasaban todo el día hablando por teléfono, ¿verdad? Pidiendo perdón y perdón y perdón y perdón y perdón. A lo mejor otros dirían, perfecto, me voy a esconder, me voy a meter en la presencia de Dios, voy a orar como nunca, voy a cantarle como nunca, voy a leer la Biblia como nunca, porque estoy preparándome para estar en su presencia. Algunos harían lo mejor así. No creo que ninguno diga, Dios me está llamando, voy a vivir mi vida loca, ahora sí. ¿Verdad que no? Entonces, si tú supieras que Dios te viene a pedir tu vida, tendrías que vivir lo máximo y lo mejor para Dios. Como no sabemos cuándo y Dios nos ha avisado, es bueno que cada día estemos preparando nuestra vida para vivir de esa manera, porque en un instante se va a ir. En un instante se va. Increíble. Los que han tenido un familiar que ha estado enfermo por mucho tiempo ven el desgaste, pero los que han tenido un familiar y que lo ven bien en un día, en la mañana y en la noche ya no está, se pueden dar cuenta que la vida en un instante pasa y tienes que estar preparado. Versículo 14, sigamos leyendo. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Esto solamente me habla de que él está hablando de cómo quizás se quejaba, lamentaba, su dolor era tan grande. E incluso cuando dice alzaba en alto mis ojos, es como que buscaba ayuda en Dios. Y a Dios le está diciendo, estoy pasando por violencia, fortaléceme porque no puedo más. Versículo 15, ¿qué diré? Al que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. De repente llega un momento donde Ezequías dice, ¿qué le puedo decir a Dios? Si el que me está diciendo que voy a morir es el mismo que lo ha decidido y lo ha determinado, ¿qué le puedo decir a él? No me queda algo nada más. Dice ahí, a andar o caminar humildemente todos mis años. ¿Sí? A causa de esa amargura, sabe que estoy enfermo, me ha dolido. Verso 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pero tú me restablecerás y harás que viva. O sea, él está aceptando el vivir humildemente, está aceptando lo que Dios, pero simplemente le dice, bueno, tú me vas a fortalecer. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Interesante, porque yo estaba leyendo esto y cuando dice que tú echaste sobre tus espaldas todos mis pecados, pareciera como que si viera a Jesús. Nosotros entendemos ese punto, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz de Calvario, nuestro pecado, todo nuestro pecado cayó sobre Él. Entonces pareciera que en su oración Él ve a Dios y dice, bueno, toda mi corrupción, todo mi pecado, toda mi maldad han caído sobre tus espaldas. ¿Sí? Verso 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad
a los hijos. En pocas palabras, lo que está diciendo Ezequías a Dios, dice: si estoy muerto no voy a poder alabarte. No podré exaltarte como debe de ser si yo muriera. Pero por cuanto estoy vivo, creo que en ese momento él sabe que Dios le dio estos 15 años. Pero por cuanto estoy vivo, hoy yo te voy a alabar y te voy a dar mi alabanza. Y creo que esto es importante para nosotros. Vuelvo a decir, si tú supieras que mañana vas a morir, probablemente hoy te la pasarás alabando y adorando y orando a Dios. Se cumpliría en ti el orando en todo tiempo. ¿No es cierto? ¿Quién lo haría? Levanten su mano. Muy poquitos. ¿Los demás? Bueno, yo creo que sí, estarías orando en Dios. Dios, ayúdame, quiero estar bien. Dios, enséñame, prepárame, muéstrame. Dios estaría preparando eso en nuestras vidas. Pero lo importante que me dice es que alguien que está vivo alabará a Dios. Y mi pregunta es, ¿tú con tu vida alabas a Dios? Alabar a Dios no solamente viene el domingo y entonar un canto. Alabar a Dios es que tu misma vida se produce una alabanza y que Dios sea glorificado. Eso es lo que significa lo de la alabanza. Versículo 20: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Tiene 15 años y yo creo que también haríamos lo mismo. ¿Te vas a morir? Uy, ¿por qué, Señor? Bueno, te regalo 15 años más. Y nosotros diríamos: gloria a Dios, hermano, ¿me puedo dar un testimonio el día último? Claro, y vas a venir: hermano, mi Dios me dijo que me iba a morir y me acaba de regalar 15 años. Yo quiero alabarle, quiero exaltarle, quiero proclamar su nombre y quiero hablar de él y todo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho. Entonces yo creo que puedo entender algo. Yo no sé cuántos días te queden, cuántos años te queden. Lo que sí sé es que en tu casa, tu vida debe producir una alabanza plenamente para Dios. Cada día que tengo vida, debo de adorar, alabarle y glorificarle a Dios. Muchos, muy pocos, quizás, le decimos a Dios: gracias por este día. Como tengo 30 años, 40 años, 50 años, 60 años despertando todos los días, me es normal y común. Pero tengo que aprender a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Versículo 21 dice: y había dicho Isaías: toma masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Esto lo leímos ahorita en Reyes, ¿se acuerdan? Ya eso ya lo leímos, pero simplemente lo voy a mencionar para decir algo. Y había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bueno, eso ya lo vimos, lo de la sombra. Entonces, yo quiero que podamos entender algo. Dios le está diciendo a Ezequías: haz una masa de higos, ponla en tu llaga y sanará. Yo quiero hablar de entender que el único que puede traer sanidad a nuestra vida, ¿quién es? Dios. Algunos saben que nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene la capacidad de sanarse, ¿cómo se puede decir? A sí mismo. ¿Sí? No, automáticamente no puede ser. Autorregenerarse, bueno, eso es que se regenera, pero sanar. Se puede autosanar a sí mismo. ¿Sí? Tiene la capacidad de que tu cuerpo ataca los virus, las bacterias, y tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo tiene la capacidad de recibir un medicamento y puede sanar. Tiene la capacidad de recibir un remedio y puede sanar. O tiene la capacidad de una manera milagrosa sanar. Pero en todas estas, la fuente de sanidad, ¿quién es? Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos más en el paracetamol que en lo que Dios puede hacer en tu vida. Muchas veces creemos más en que no, tómate este té buenísimo. Y creemos más en el té que en Dios. Creemos más en que no, mi cuerpo está tan bueno, tan saludable, que en la enfermedad, el COVID ni me toca.
pero no es tu cuerpo, es Dios. Eso es importante, porque yo no puedo poner mi mirada en las cosas. O sea, no quiero que, yo estoy enfermo, tengo unas ronchitas y acabo de escuchar la predicación de higos, voy a buscar ¿alguien tiene higos? Y voy a hacer una masita y me la voy a poner en la llaga porque yo creo que Dios me va a sanar así. ¿Puede sanar? Puede. Y yo siempre digo, puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Pero el problema no es el higo. El problema, la respuesta no es el higo o la masita, es Dios. Y tengo que entenderlo y ponerlo de esta manera. Mi mirada, mis ojos tienen que estar puestos en Dios. Porque si así fuera, empezaríamos a vender masa de higo para que Dios sane, ¿verdad? Y hacemos un negocio y cerramos la iglesia y vamos a echarle ganas, ¿verdad? Todos, ¿quién quiere ser parte de este negocio, verdad? Y todos vamos. Y luego si decimos que es masa de higo ungido, orado, con aceite y todo, traído desde Jerusalén, no pega, este negocio sale porque sale, ¿verdad? Pero tengo que entender que Dios puede usar los medios. No es malo usar medicamento, no es malo usar remedios, porque es algo que Dios ha provisto. Pero al fin de todo, el que puede traer sanidad, ¿quién es? Dios. Y mi mirada tiene que estar puesta en Él. Capítulo 39, vamos a irnos rápido. Versículo 1 dice: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. ¿Qué envió? Cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Voy a leer, si no quieren ustedes no lo abran, yo voy a leer nada más Segunda de Crónicas 32-31 para entender por qué pasa esto. Cuando Ezequías está enfermo y de repente sana, hay un grupo de personas de una nación que se llama Babilonia que mandaron cartas y presentes al rey Ezequías porque supieron que estaba enfermo y cómo había sanado, y probablemente otra vez esta enfermedad era tan grave que era de muerte. Entonces van a ver y llevan esto. Y en Segunda de Crónicas 32-31 me dice algo importante. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él, a Ezequías, para saber el prodigio que había acontecido en el país. Aquí la palabra prodigio, algunos dicen, puede ser que está hablando de la sanidad, cómo sanó de una manera milagrosa, o puede también estar hablando de aquel momento en que en la noche murieron 185,000 soldados. No podemos olvidarnos de lo que está pasando en el momento. Entonces te puedes imaginar, oye, Asiria es una nación poderosa y pasó algo importantísimo o impresionante. Estaban todos a punto de entrar y en un instante, en una noche, todos están muertos. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Entonces puede ser una o puede ser la otra, pero dice ahí que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. Y lo dice algo importante, que es lo que yo quiero resaltar. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba ¿en su qué? El hecho de que Dios hoy te dé días para que vivas, muy probablemente es para ver qué es lo que hay en tu corazón. Para muchos es, estoy vivo porque y me voy a morir cuando Dios quiera, ya. Pero hay gente que va a decir, estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo, que tengo que vivir y estar preparado para Él. Y Dios va a ver lo que hay en tu corazón. Eso es lo más importante, es lo que Dios está haciendo. Está enviando personas y dejó que llegaran personas a Ezequías para ver lo que hay en su corazón. En este momento Babilonia no es nada fuerte. Algunos creen que hasta fueron para ver si hay una alianza con ellos por lo poderoso que pues acaba de pasar un prodigio. Los poderosos en ese momento, los fuertes, era Siria. Veamos qué hace Ezequías, versículo 2, Isaías 39:2. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, y no hubo cosa en su casa que en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase.
Imagino que Ezequías está viviendo, no, tengo 15 años y pareciera que su corazón va a cambiar. Y en ese momento llegan presentes, llegan cartas quizás de felicitaciones, de elogios, y de repente Ezequías dice: vengan, les voy a mostrar todo lo que hay, todo. Y pareciera que Ezequías se empieza a enfocar en sí mismo. Y quizás está mostrando su poderío. Mira cómo matamos a los 185,000. Mira cómo Dios nos bendice. Mira lo que yo tengo. Y empieza a mostrar todo cuanto había en su reino. Versículo 3. Y entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Entonces yo puedo ver algo. ¿Se acuerdan cuando llegaron las cartas de amenaza a Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo? Las tomó, subió a la casa de Dios y le puso las cartas delante de Dios. Ahora llegan cartas diferentes, no de amenaza, sino de elogios o de felicitaciones. Y esas cartas, ¿a dónde tenía que llevarlas? ¿Quién fue el que los había librado? ¿Quién fue el que los había sanado? ¿Quién fue el que había hecho todo? Dios. Y creo que lo correcto sería: Dios, mira, las naciones reconocen tu poder, tu grandeza. Quizás al momento de llegar a lo de Babilonia, él tuvo que haber dicho: espérame, no soy yo. El que ha hecho todo ha sido Dios. Es más, te voy a contar, Dios ha prolongado vida a mí. 15 años me ha dado y todo se lo debemos a Él. Pero no hace eso. Lo que hace él es pensar en sí mismo. Dice: mira, te voy a enseñar todo mi poder, lo que tengo, mi armamento y mis tesoros y mi tierra y todo cuanto tengo. Y pareciera que Ezequías cambia en ir a Dios y enfocarse en Él. Y esto es algo importante. Ezequías pensaba que Babilonia estaba muy lejos y que nunca podía venir a dañarlos. Y muchas veces pensamos así nosotros. La Biblia me dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque hay cosas que tú dices: no, esto nunca me va a pasar a mí, y puedes caer. Tienes que tener cuidado. Si Dios te da 15 años más de vida, te da un día más de vida, te da 20 años más de vida, no sé, te dan días más de vida, tu corazón tiene que estar vuelto a Dios y vivir para Él y no para ti. Ese tiempo que Dios te da es una bendición, y no es para que hagas lo que tú quieras, sino que vivas completamente para Él, enfocado completamente en sí mismo. No, lo que no sabe Ezequías es que Babilonia no está tan lejos. Versículo 4. Dijo entonces: ¿quién ha venido a tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros. ¿En cuáles? ¿En qué? ¿En los tesoros de quién? De Él, ¿verdad? O sea, no dice en los tesoros de Jehová, del pueblo. Dice: en mis tesoros que no les haya mostrado. Les va a enseñar todo. Y entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Otra vez Dios va a volver a hablar y le dice: he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, Dios le dice: todo lo que tienes lo vas a perder. En quien has puesto tu fuerza, tu fortaleza, lo vas a perder. Y nada te va a quedar. Lo que Dios le está diciendo es: Babilonia no está tan lejos, va a venir y va a acabar contigo. Todo se va a llevar. Y vuelvo a decirte, Babilonia representa en este momento el pecado. Hay gente que ve pecado y practica pecado y dice: no, yo sé hasta dónde. A mí nunca me va a tumbar. Cuidado, porque Babilonia está cerca y puede acabar contigo. Y
Y lo más increíble es, mira lo que responde Ezequías, versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. O sea, acepto. Pues yo como que ya sé que voy a vivir 15 años, ¿verdad? Lo que me has dicho, ok, la palabra de Jehová es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, le está diciendo Dios: van a venir y se van a llevar todo, y aún a tu familia, y aún a tus hijos, y van a arruinarlos. Y Ezequías dice: bueno, mientras yo viva en paz, lo demás no importa. Bueno, mientras yo esté tranquilo, no importa, porque Dios ha prometido guardarme. Entonces, increíble cómo Isaías, el corazón de Ezequías me muestra que se enfocó en él, como que perdió el enfoque. Y bueno, no quisiera decir que lo que Dios le dio a Ezequías fue una maldición. Lo interesante, y lo vamos a ver más adelante, que Ezequías va a tener un hijo, se llama Manasés, si no me equivoco. Y Manasés va a ser el peor rey que va a haber. Va a haber abominación, va a ser lo contrario. Incluso él es el que va a mandar matar a Isaías, lo va a partir en dos. Entonces de repente yo me ponía a pensar y decir: entonces, ¿lo que pidió Ezequías fue bueno o fue malo? Quizás si hubiera partido cuando Dios se lo dijo, hubiera acabado su sufrimiento y se acabó. Pero el pedir más tiempo y vivir 15 años no fue una bendición. Y yo aprendo algo: no todo, bueno, más bien, ten cuidado que lo que Dios te ha dado no se convierta en maldición para tu vida. ¿Sí me explico? A mí me ha tocado conocer aquí gente que no tenía trabajo, que estaba pasándola mal, y mientras estaba en esa condición, aquí estaba en cada culto, martes, domingos, oraba, se metía con Dios, lo que sea. De repente, gracias a Dios, hermano, ya encontré trabajo, ya Dios me bendijo, y fue la última vez que los volvimos a ver aquí en la iglesia. Y sabemos que no buscan a Dios. Entonces, ¿que Dios se equivoca? No, sino que Dios es bueno y como quiera te da para ver lo que hay en tu corazón. Entonces ten cuidado que lo que recibas de Dios no se convierta en una maldición para ti, porque lo único que Dios quiere ver es que lo que hay en tu corazón. Entonces a Dios le puedes pedir lo que quieras lo puedes pedir a Dios, pero creo que siempre uno tiene que pedir conforme a su voluntad. Entonces yo quiero terminar de esta manera. Si Dios te concede años de vida, ¿qué vas a hacer con ellos? Si Dios te concede un día más, ¿qué vas a hacer con ese día? Si Dios te concede un mes más, ¿qué vas a hacer con ese mes? Si Dios te concede un año más, ¿qué vas a hacer con ese año? Si Dios te concede 20, 30, 50 años, ¿qué vas a hacer con esos años? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Es de bendición? ¿Es de alabanza? ¿Es de adoración a Dios? ¿Tu vida glorifica a Dios o estás viviendo para ti? O a lo mejor tu corazón es como el Ezequías. Cuando tienes problemas vienes a Dios: ayúdame, socórreme, no puedo más, por favor, tu mano en mí. Pero cuando las cosas te van bien, esas cartas ya no las llevas a Dios para decirle gracias, porque es tu amor, es tu misericordia, es tu bondad. Y dices: es que yo me lo gané, es mi esfuerzo, yo me lo merezco. ¿Cómo estás viviendo? Y puedes verlo de las dos maneras. Si estás viviendo para Dios, vive completamente. Dice: si vivimos para Él, ¿qué? Eso debe ser una realidad. Y entiende algo: y si morimos, ¿para quién morimos? Para Él, porque somos de Él. Y yo tengo que entender: si hoy Dios me llama a su presencia, yo le tengo que decir: ¿pero por qué? Porque sé que es lo mejor para mí. ¿Y mi familia? ¿Qué pasará con mi familia?
Dios se encargará de ellos. ¿Cómo lo va a hacer? Como hasta el día de hoy Dios lo ha hecho. Porque si yo puedo trabajar, si yo tengo un trabajo y tengo una entrada, es porque Dios lo ha permitido. La fuente de bendición Dios lo va a dar de una manera u otra. Entonces, yo no le debo de temer a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hoy Dios me llama a su presencia, tengo que estar preparado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Y si no, prepara tu vida. Prepara, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque Dios te da una bendición al saber, una bendición al tener vida y poder saber que puedo vivir para Él. Así que tengo que estar preparado, y creo que el mensaje es ese: prepara tu casa, prepara tus cosas, porque vas a morir. ¿Cuándo? No sé, pero prepárate, por cuanto no sabes, no puedes vivir agüitado, amargado. Hay gente que vive amargada y agüitada, ¿no es cierto? ¿Sí? No voltee con el que está a su lado, no se van a enojar. No puedes vivir de esa manera. Es un privilegio la vida que Dios nos da para quejarnos, para amargarnos y para agüitarnos. ¿Qué tengo que hacer? Cada día alabarle, glorificarle por lo que Él ha hecho por mí.